El experimento de 20 minutos de Stanley Milgram es un estudio innovador realizado en la década de 1960 que explora la obediencia a la autoridad. El experimento buscaba comprender cómo los individuos comunes responderían a las órdenes de una figura de autoridad, incluso cuando esas órdenes iban en contra de sus propias creencias morales. En el experimento, se hizo creer a los participantes que estaban participando en un estudio sobre la memoria y el aprendizaje. Se les presentó a un aprendiz, que creían que era otro participante, y a un experimentador, que actuaba como la figura de autoridad. El alumno fue atado a una silla eléctrica, y al participante se le dio el papel del maestro. El profesor recibió instrucciones de administrar descargas eléctricas al alumno cada vez que cometía un error en una tarea de memoria. Sin que los participantes lo supieran, el alumno era en realidad un actor, y no se administraban descargas eléctricas reales. El experimento fue diseñado para medir la voluntad de los participantes de seguir las órdenes del experimentador, incluso cuando eso significaba causar daño a otra persona. Los shocks fueron etiquetados con diferentes niveles, que van desde una ligera incomodidad hasta potencialmente letal. A medida que avanzaba el experimento, el experimentador le indicaría al maestro que aumentara el nivel de shock después de cada error cometido por el alumno. A medida que los shocks aumentaban en intensidad, el alumno mostraba signos de angustia, expresaba dolor y suplicaba que detuviera el experimento. Sin embargo, el experimentador continuaría insistiendo en que los shocks debían administrarse y que el experimento debía continuar. El propósito del experimento era estudiar la obediencia del participante a la autoridad. Milgram estaba interesado en entender bajo qué condiciones los individuos desobedecerían una figura de autoridad y hasta dónde llegarían siguiendo órdenes. Los resultados del experimento fueron impactantes a pesar de la aparente angustia del alumno. Alrededor del 65% de los participantes administraron el nivel más alto de shock, etiquetado como peligroso, cuando el experimentador les dijo que lo hicieran. Solo una pequeña minoría de participantes se negó a cumplir con las instrucciones. Este estudio planteó preocupaciones éticas significativas con respecto al bienestar de los participantes y el potencial de daño psicológico. Muchos participantes experimentaron estrés y ansiedad extremos durante el experimento, sin saber que se trataba de una manipulación. El experimento desafió las creencias ampliamente sostenidas sobre la naturaleza humana y demostró el poder de las figuras de autoridad para influir en el comportamiento de las personas. Reveló que los individuos comunes son capaces de infligir daño a otros cuando se les ordena hacerlo por alguien que perciben como una autoridad. Desde entonces, el estudio de Milgram ha inspirado numerosas replicaciones y más investigaciones sobre la obediencia a la autoridad. Ha tenido un profundo impacto en la psicología, la sociología y nuestra comprensión del comportamiento humano en contextos sociales. Los hallazgos del experimento de Milgram continúan provocando debates éticos y discusiones sobre el equilibrio entre obediencia y responsabilidad individual. Sirve como un poderoso recordatorio de los peligros potenciales de seguir ciegamente a la autoridad sin pensamiento crítico ni consideración moral. En conclusión, el experimento de 20 minutos de Stanley Milgram sigue siendo un estudio significativo e influyente en el campo de la psicología social. Arroja luz sobre la compleja dinámica de la obediencia y sirve como una advertencia sobre el poder de la autoridad. La naturaleza controvertida y el impacto duradero del experimento lo convierten en un tema de interés y escrutinio continuos en la comunidad científica. Tras la publicación inicial de los hallazgos de Milgram, el experimento enfrentó críticas desde varios ángulos. Algunos argumentaron que el estudio imponía una carga indebida de culpa a los participantes, mientras que otros cuestionaron la ética de realizar un experimento tan psicológicamente angustioso. Sin embargo, Milgram defendió su estudio, afirmando que revelaba importantes conocimientos sobre la capacidad humana de obediencia y el potencial de los individuos para actuar contra su propia brújula moral bajo las presiones de la autoridad. Creía que la importancia del experimento superaba las preocupaciones éticas planteadas. En los años siguientes, los investigadores buscaron replicar y ampliar el trabajo de Milgram. Algunos estudios exploraron el papel de las características personales, como los rasgos de personalidad y la empatía, en las respuestas de los participantes a la autoridad. Otros examinaron la influencia de factores situacionales, como la proximidad de la figura de autoridad o la presencia de pares disidentes. Estos estudios revelaron matices fascinantes en la dinámica de la obediencia. Por ejemplo, las variaciones del experimento original que introdujo figuras de autoridad en conflicto o confederados disidentes disminuyeron el cumplimiento de las instrucciones dañinas por parte de los participantes. Otras investigaciones exploraron el impacto de las normas culturales y sociales en la obediencia. Estudios realizados en diferentes países y entre varios grupos culturales encontraron variaciones en la respuesta de los participantes a la autoridad, sugiriendo que los factores culturales
juegan un papel en la configuración de las reacciones de los individuos a las señales de obediencia. Con el paso de las décadas, el experimento de Milgram se fue arraigando en la cultura popular y la conciencia colectiva. Las referencias al estudio aparecieron en libros, películas e incluso en conversaciones cotidianas, invocando discusiones sobre obediencia, autoridad y agencia individual. La influencia perdurable del experimento se extendió más allá del campo de la psicología. Los estudiosos de disciplinas como la sociología, las ciencias políticas y la filosofía aprovecharon los hallazgos de Milgram para explorar implicaciones más amplias para cuestiones como la conformidad, la dinámica de poder y la naturaleza del mal. El propio Milgram continuó profundizando en la exploración de la obediencia, realizando experimentos adicionales y escribiendo extensamente sobre el tema. Su trabajo posterior profundizó en temas como la importancia de la percepción de responsabilidad moral del individuo y el potencial para resistir la autoridad negativa. Desafortunadamente, la prematura muerte de Milgram en 1984 detuvo nuevos desarrollos en su investigación. Sin embargo, sus contribuciones dejaron un legado duradero en el campo de la psicología y continúan inspirando a nuevas generaciones de investigadores a investigar la obediencia, la conformidad y la toma de decisiones morales. En los últimos años, el impacto del experimento de Milgram se ha extendido mucho más allá de la academia. Las cuestiones éticas planteadas por el estudio han informado las discusiones en torno a la ética de la investigación y el tratamiento de sujetos humanos, lo que lleva a pautas y protecciones más estrictas para los participantes en estudios psicológicos. Además, la relevancia del estudio se ha reafirmado a medida que continúan surgiendo ejemplos del mundo real de obediencia ciega y prácticas poco éticas. El experimento de Milgram se erige como un recordatorio de los peligros potenciales inherentes a seguir ciegamente la autoridad y la importancia del pensamiento crítico y el juicio moral. Es esencial reflexionar sobre los hallazgos del experimento de Milgram en el contexto de los desafíos sociales contemporáneos, desde regímenes autoritarios hasta injusticias sistémicas. Los conocimientos del estudio sobre el comportamiento humano y la obediencia ofrecen lecciones valiosas para comprender y abordar estos temas complejos. A medida que la sociedad se enfrenta a cuestiones de moralidad, poder y responsabilidad de los individuos frente a la autoridad, el legado del experimento de Milgram persiste. El estudio sirve como un recordatorio constante para cuestionar, evaluar críticamente y desafiar la autoridad cuando sea necesario. En conclusión, el experimento de 20 minutos de Stanley Milgram ha dejado una marca indeleble en el campo de la psicología y la comprensión más amplia del comportamiento humano. Sus conocimientos sobre la obediencia, la autoridad y los límites de la agencia individual continúan dando forma a la investigación, las directrices éticas y el discurso social.